¿Alguna vez has sentido que tu hogar está envuelto en una niebla invisible que pesa sobre el alma, causando inquietud, noches en las que los niños se despiertan llorando, sueños interrumpidos por ansiedad, o discusiones sin motivo entre los miembros de la familia sin que nadie entienda por qué? Tal vez guardas un pequeño frasco de agua bendita en algún lugar de la casa, en el altar, cerca de la puerta, o en un rincón olvidado, pero si solo permanece allí, sin usarse correctamente, su poder espiritual podría estar desvaneciéndose sin que lo notes. En este viaje de 8000 palabras, descubrirás formas simples pero poderosas de usar el agua bendita, purificar tu espacio vital y traer una paz profunda al alma. Deja que cada palabra te guíe en un camino de transformación, donde un pequeño gesto hoy puede abrir la puerta a la paz para tu familia mañana. Imagina tu hogar como una fortaleza espiritual, donde tú y tus seres queridos viven, aman y enfrentan los desafíos de la vida. Pero esa fortaleza no solo necesita puertas bien cerradas para protegerse de los ladrones, sino también una armadura invisible que la resguarde de influencias negativas que no se ven. La puerta de entrada, las ventanas, la cama, lugares aparentemente simples, son los puntos más sensibles, donde las energías negativas pueden infiltrarse con facilidad. El agua bendita, cuando se usa correctamente, es el escudo espiritual que te ayuda a repeler esas inquietudes, trayendo serenidad y armonía al espacio vital. En la cultura católica española, el agua bendita ha sido parte esencial desde hace siglos. Desde pequeños pueblos en Castilla hasta ciudades vibrantes como Barcelona, la gente lleva agua bendita de iglesias como Nuestra Señora de la Almudena o la Basílica de Montserrat a sus hogares, con la creencia de que protegerá a sus familias. Pero el agua bendita no es un objeto decorativo ni un símbolo meramente formal. Según la doctrina católica, es un sacramental, un signo sagrado bendecido por la Iglesia, que lleva la gracia de Dios para purificar, proteger y traer paz a quienes la usan con fe. El Papa León XIV es conocido por su énfasis en prácticas espirituales cercanas. Dijo una vez: el agua bendita no está para guardarse en un rincón de la casa, sino para usarse cada día. Como usamos el pan para nutrir el cuerpo, esta enseñanza compara el agua bendita con una medicina espiritual, que limpia el polvo invisible de la ansiedad, el miedo y la inquietud que se adhieren al alma. El poder del agua bendita no reside en las gotas mismas, sino en la fe y la intención con la que la usas. Cada gota es una invitación a que Dios esté presente en tu hogar, protegiendo a cada miembro de la familia. Sin embargo, muchas personas, incluso con devoción, debilitan sin querer el poder del agua bendita por errores simples. La guardan en un rincón, la usan solo en grandes crisis, o la rocían sin acompañarla de oración. Como resultado, sus hogares carecen de esa protección espiritual, y las inquietudes siguen colándose silenciosamente. Imagina una mañana tranquila en tu casa. Moja 2 dedos en el frasco de agua bendita. Haces la señal de la cruz en tu frente y en la de tus seres queridos. Y luego rocías ligeramente por la casa, desde la puerta de entrada, las ventanas, hasta los rincones del dormitorio. Mientras lo haces, susurras una oración sencilla: Señor, purifica esta casa, protégenos de todo mal y danos paz en el alma. Este pequeño acto, repetido diariamente, puede transformar tu espacio vital en un refugio espiritual, donde la ansiedad y el estrés se desvanecen gradualmente. Las noches inquietas, las pesadillas de los niños o las discusiones sin sentido pueden calmarse con solo unas gotas de agua bendita y un corazón vuelto hacia Dios. Pero, ¿qué pasa si estás usando el agua bendita de manera incorrecta? Podrías estar anulando sin querer su poder espiritual, permitiendo que las inquietudes sigan infiltrándose en tu hogar. ¿Cuáles son esos errores? ¿Y cómo corregirlos? Pasemos al próximo capítulo, donde exploraremos los errores comunes y cómo desatar el verdadero poder del agua bendita. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener agua bendita en casa, a veces sientes el ambiente opresivo?
como si una sombra invisible se colara por cada rincón, pesadillas que despiertan a los niños en la noche, sueños inquietos para los adultos, o tensiones inexplicables que persisten en silencio. Tal vez guardas un frasco de agua bendita en algún lugar, en el altar, cerca de la puerta, o en un rincón olvidado, pero su poder espiritual está siendo reprimido por errores que no notas. En este capítulo, desvelaremos los errores comunes que hacen que el agua bendita pierda su efecto. Y verás que un pequeño cambio de hábito puede abrir la puerta a una paz que inunde tu hogar. Sigue leyendo. Porque los secretos que se revelan a continuación podrían ser la clave para purificar tu alma y tu casa de las inquietudes invisibles. Los errores que convierten el agua bendita en un objeto inerte, en la cultura católica española. El agua bendita es un elemento indispensable. Desde pequeños pueblos en Galicia hasta ciudades vibrantes como Barcelona, la gente lleva agua bendita de iglesias como la Sagrada Familia o la Catedral de Toledo a sus hogares, con la fe de que protegerá a sus familias del mal. Pero, lamentablemente, muchas personas, aunque devotas, debilitan sin querer el poder del agua bendita por hábitos erróneos. El Papa León XIV advirtió una vez: el agua bendita no está para guardarse, sino para usarse cada día. Si solo la almacenas, no es diferente de un frasco de agua común. Esta enseñanza es un toque de atención, recordándonos que el agua bendita solo despliega su poder cuando se usa con fe e intención correctas. Error primero: guardar el agua bendita como decoración. Muchas personas traen agua bendita de la iglesia, la colocan solemnemente en el altar o la cuelgan cerca de la puerta, y la dejan allí, acumulando polvo con el tiempo. Tal vez piensas que solo por tenerla en casa, ya protege a tu familia, pero esto es como poseer una armadura valiosa y nunca ponértela. El agua bendita no es un amuleto de buena suerte que actúa automáticamente si no la usas. No puede purificar las corrientes negativas que se infiltran silenciosamente en tu hogar. Imagina una casa con puertas abiertas de par en par, sin cerraduras ni protección. Ese es el estado espiritual de tu familia cuando el agua bendita solo se guarda y no se utiliza. Error segundo: usar el agua bendita solo en grandes crisis. Muchos recuerdan el agua bendita solo cuando la familia enfrenta eventos inquietantes, una enfermedad grave, un miedo intenso, o una sensación de malestar en la casa. Rocían el agua por la casa, piden bendiciones, pero luego la guardan de nuevo. El Papa León XIV enfatizó: el agua bendita es alimento para el alma, no una medicina de emergencia que se usa solo en peligro. Si solo la empleas en momentos de pánico, pierdes la oportunidad de construir una protección espiritual duradera para tu familia. Las influencias negativas, como la ansiedad, el estrés o las pesadillas de los niños, suelen llegar sigilosamente desde lejos. Esperar a que el enemigo esté frente a ti para usar el agua bendita es demasiado tarde para prevenir esas inquietudes. Error tercero: rociar agua bendita sin orar. Otro error común es usar el agua bendita como un hábito vacío, sin acompañarlo de oración ni fe. Algunos rocían el agua por la casa como si fuera un ambientador, sin pronunciar una palabra de plegaria. Pero el verdadero poder del agua bendita no está en las gotas, sino en la fe y la oración que la acompañan. El Papa León XIV dijo: el agua bendita sin oración es como un sobre sin contenido, no puede transmitir la gracia. Una oración sencilla, como el Padre Nuestro, un Ave María, o incluso una breve súplica como: Señor, purifica y protege esta casa, basta para transformar el acto de rociar agua bendita en un ritual espiritual poderoso. Sin oración, el agua bendita es solo agua, incapaz de alcanzar los rincones espirituales de tu hogar. Error cuarto: olvidarte de ti mismo. Muchas personas solo piensan en rociar agua bendita por la casa, en la puerta o la cama, olvidando que ellas mismas, su cuerpo y alma, también necesitan purificación y protección. Según la doctrina católica, el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo, pero también es vulnerable a las ansiedades, tentaciones y energías negativas de la vida diaria.
Si no haces la señal de la cruz con agua bendita en tu frente cada mañana y noche, pierdes la oportunidad de revestirte con una armadura espiritual. Este simple acto, acompañado de una oración sincera, puede ayudarte a comenzar el día con la mente ligera y terminarlo en paz. Las consecuencias de los errores y una invitación al cambio. Estos errores, aunque pequeños, pueden convertir tu hogar en una fortaleza desprotegida, donde las corrientes negativas se infiltran fácilmente. Tal vez hayas sentido un ambiente pesado en casa, como si una niebla invisible lo envolviera. Los niños que lloran de noche, los adultos irritables, o los sueños incompletos pueden ser señales de que tu hogar carece de purificación espiritual. El agua bendita, usada correctamente, puede ser la medicina espiritual que disipe esas inquietudes, pero si sigues guardándola, usándola solo en emergencias, o rociándola sin oración, estás permitiendo que las influencias negativas se cuelen en cada rincón de tu hogar. Imagina una noche tranquila en tu casa. Caminas lentamente hacia el altar. Mojas 2 dedos en el frasco de agua bendita. Haces la señal de la cruz en tu frente y rocías suavemente por la casa. Mientras lo haces, susurra: Señor, protege esta casa de todo mal y danos paz. Este pequeño acto, repetido cada día, puede transformar tu hogar en un refugio espiritual, donde la ansiedad y el estrés son repelidos. ¿Quieres saber cómo usar el agua bendita correctamente para proteger tu casa y familia? ¿Cómo convertir esas gotas en un flujo de gracia? Pasa al próximo capítulo, y donde te guiaremos paso a paso para purificar tu espacio vital y traer una paz profunda a tu alma. ¿Sientes a veces que tu casa está envuelta en una membrana invisible que la hace opresiva? Desde sueños inquietos hasta tensiones sin explicación. Estas inquietudes pueden ser señales de que tu hogar carece de una protección espiritual. El agua bendita, cuando se usa correctamente, es la llave para purificar tu espacio vital, disipar las corrientes negativas y traer una paz profunda. En este capítulo, exploraremos formas simples pero poderosas de usar el agua bendita, transformando tu casa en una fortaleza espiritual inexpugnable. Sigue leyendo, porque estas prácticas pueden cambiar el ambiente de tu familia, brindando la serenidad que siempre has anhelado. En la tradición católica española, el agua bendita se utiliza como una herramienta espiritual para proteger a la familia y el hogar. El Papa León XIV enfatizó: el agua bendita es un escudo invisible, pero solo despliega su poder cuando se usa regularmente con fe. Para despertar esa fuerza, debes integrar el agua bendita en tu rutina diaria, no como un ritual ocasional. Comienza con acciones simples que, realizadas con devoción, traerán un cambio milagroso a tu alma y tu espacio vital. Paso primero: rociar agua bendita por la casa cada día. Cada mañana, al despertar, toma un poco de agua bendita del frasco que trajiste de la iglesia, quizá de catedrales como la de Sevilla o la Basílica del Pilar. Moja 2 dedos en el agua y rocía suavemente por la casa, especialmente en áreas clave como la puerta de entrada, las ventanas y los dormitorios. Mientras lo haces, reza una oración sencilla, como: Señor, purifica esta casa, protégenos de todo mal y danos paz a nuestra familia. Este acto, que toma solo unos minutos, puede limpiar tu espacio vital, disipar las energías negativas y crear un ambiente ligero. El Papa León XIV comparó el rociar agua bendita con limpiar el polvo invisible del alma. Si no lo haces regularmente, el polvo se acumula, haciendo tu hogar pesado. Paso segundo: proteger las puertas y ventanas, las puertas espirituales. En la doctrina católica, las puertas y ventanas se consideran los puntos más sensibles espiritualmente, donde las corrientes externas pueden infiltrarse, trayendo ansiedad, estrés o inquietud. El Papa León XIV dijo: la puerta es la frontera espiritual del hogar. Sin protección, es donde la paz se ve comprometida. Una vez por semana, usa agua bendita para trazar una cruz invisible en cada puerta y marco de ventana. Moja 2 dedos en el agua. Dibuja la señal de la cruz en el aire y ora: Señor, bendice esta puerta,
que solo reciba paz y repela todo mal. Este acto no solo cierra las grietas espirituales, sino que invita la gracia de Dios a tu hogar. En España, familias en regiones como Valencia o Granada mantienen esta práctica, notando un ambiente más sereno, menos tensión entre los miembros y sueños más tranquilos. Paso tercero: bendecir el dormitorio, donde el alma es más vulnerable. El sueño es cuando el cuerpo descansa, pero también cuando el alma se vuelve frágil, susceptible a las energías negativas. Las pesadillas, las noches inquietas o la sensación de pesadez al despertar pueden indicar que tu espacio de descanso necesita purificación. Cada noche, antes de dormir, rocía unas gotas de agua bendita en la almohada, la cama y alrededor del dormitorio, acompañado de una breve oración: Señor, concédeme un sueño tranquilo. Protégeme esta noche y que tus ángeles me guarden. Este simple acto puede convertir tu dormitorio en un refugio espiritual, ayudándote a ti y a tu familia a dormir mejor, con menos ansiedad y despertando con un ánimo ligero. En muchas familias católicas españolas, esta práctica es esencial, brindando consuelo profundo a niños y adultos por igual. Paso cuarto: bendecir a ti mismo y a tus seres queridos. Antes de comenzar el día o al finalizarlo, usa el agua bendita para hacer la señal de la cruz en tu frente y en la de tus seres queridos. Es una forma de purificar el alma, protegerte de las tentaciones y ansiedades de la vida diaria. Moja 2 dedos en el agua bendita. Traza la cruz y ora: Señor, bendíceme y protégeme hoy. Este acto no es solo un ritual, sino una manera de revestirte con una armadura espiritual, enfrentando los desafíos de la vida con paz y confianza. Estos pasos, aunque simples, tienen un poder inimaginable cuando se realizan regularmente con fe. Imagina una noche tranquila en tu hogar. Tomas el frasco de agua bendita, rocías suavemente por las habitaciones, trazas la cruz en las puertas y bendices el dormitorio. Mientras lo haces, susurras una oración sincera. Poco a poco, sentirás el ambiente más ligero, los sueños más profundos y las tensiones sin motivo desvaneciéndose. Pero el agua bendita no solo protege el hogar, sino que también es un puente de amor para los más vulnerables de tu familia. ¿Cómo usar el agua bendita para bendecir a los niños y ancianos y enfermos? El próximo capítulo revelará cómo transformar el agua bendita en un flujo de amor y gracia en tu hogar. Hay momentos en tu hogar en los que los niños se despiertan llorando en la noche, los ancianos se inquietan con temores sin nombre, o los enfermos sienten una soledad profunda en medio del dolor. Estas inquietudes no son solo físicas, a veces son señales de influencias espirituales invisibles que hacen el alma más frágil que nunca. El agua bendita, con su poder espiritual, no solo protege el hogar, sino que es un puente de amor, brindando consuelo y paz a los más vulnerables de tu familia. En este capítulo final, exploraremos cómo usar el agua bendita para bendecir a los niños, ancianos y enfermos, convirtiendo cada gota en un flujo de amor y gracia. Lee hasta el final, porque estas guías pueden calentar el corazón de tu familia, trayendo la paz que siempre has anhelado. En la tradición católica española, desde pequeños pueblos en Extremadura hasta majestuosas catedrales en Salamanca, el agua bendita siempre ha sido un símbolo de protección espiritual. El Papa León XIV dijo: los niños, los ancianos y los enfermos son esponjas espirituales, absorbiendo tanto lo bueno como lo malo. El agua bendita, usada con amor, es la forma de protegerlos y consolarlos. Los más débiles de tu familia, los pequeños, a los mayores o quienes padecen enfermedades, necesitan más que cuidados físicos, requieren una capa de protección espiritual para superar miedos, soledades e inquietudes invisibles. El agua bendita, cuando se usa correctamente, no solo purifica el espacio, sino que es un gesto de amor que les hace sentir la presencia de Dios y el cariño de la familia. Bendecir a los niños, las almas más sensibles, los niños, con sus corazones puros,
Son más sensibles a las corrientes invisibles a su alrededor. Las pesadillas, los despertares nocturnos o la inquietud en lugares extraños pueden no ser solo cuestiones fisiológicas, sino señales de fragilidad espiritual. Cada noche, antes de que tus hijos duerman, moja 2 dedos en agua bendita. Traza suavemente la señal de la cruz en su frente y reza una oración sencilla. Señor, protege a mi hijo. Concédele un sueño tranquilo y guárdalo de todo mal. Este acto no solo hace que el niño se sienta seguro, sino que siembra la semilla de la fe en su alma. En España, muchas madres en regiones como Cataluña o Navarra mantienen esta práctica, notando que sus hijos duermen más profundamente, lloran menos y despiertan más alegres. El agua bendita, acompañada del amor parental, se convierte en un escudo espiritual que protege a los niños de las inquietudes invisibles. Bendecir a los ancianos, las almas solitarias. Los mayores suelen cargar con temores sin nombre. Y noches largas de insomnio o recuerdos dolorosos del pasado. La soledad y fragilidad de la vejez los hacen vulnerables a las energías negativas. Cada noche, acércate a tus abuelos. Moja un poco de agua bendita. Traza la cruz en su frente y ora, Señor. Concede paz y fortaleza a esta persona que amo. Este gesto no es solo un ritual espiritual, sino un acto de amor que les hace sentir cuidados y no abandonados. El Papa León XIV enfatizó, el agua bendita es un puente de amor, llevando la gracia de Dios a las almas que más necesitan consuelo. En muchas familias católicas españolas, esta práctica fortalece los lazos intergeneracionales, calentando el corazón de los ancianos en momentos de soledad. Bendecir a los enfermos, quienes necesitan consuelo. Los enfermos, con cuerpo y alma debilitados, enfrentan cansancio, desesperanza y la sensación de abandono. Una gota de agua bendita, con una oración sincera, puede ser un gran alivio. Cada día, moja agua bendita en la frente del enfermo. Haz la señal de la cruz y ora, Señor. Sana y sostiene a esta persona que amo en su dolor, aunque no reemplaza la medicina. Este acto aporta paz espiritual, haciéndolos sentir amados y acompañados. En España, desde ciudades como Madrid hasta zonas rurales, muchas familias comparten que esta práctica trae serenidad a los enfermos, incluso en sus momentos finales. Convertir el agua bendita en un hábito de amor diario. El agua bendita no exige que seas un devoto perfecto. Ya sea que asistas regularmente a misa o lleves tiempo sin volver a la iglesia, con un corazón sincero, puedes usarla para bendecir a tu familia. Cada noche, recorre la casa. Moja agua bendita en la frente de los niños, abuelos o enfermos, y reza una breve oración. Este acto no solo los protege de influencias negativas, sino que construye un hogar lleno de amor y fe. El Papa León XIV dijo: el agua bendita es un regalo de Dios para cualquiera que la use con amor y fe. Imagina una noche en tu hogar. Tomas el frasco de agua bendita. Bendices con suavidad a cada ser querido. Rocías el dormitorio y oras con el corazón. Poco a poco, sentirás el ambiente más ligero, los sueños más tranquilos y los corazones calentados por el amor. El agua bendita no es magia mitológica, sino un flujo de gracia que acerca a Dios a tu familia. Comienza hoy. Deja que el agua bendita sea tu compañera silenciosa, transformando tu hogar en un refugio de paz y amor. Si este viaje te ha tocado, dale me gusta y suscríbete al canal Huellas y Susurros para no perderte historias inspiradoras y lecciones suaves para el alma. Comparte tus pensamientos en los comentarios y difunde la luz de la fe con tus seres queridos.